Bien, entonces vamos a empezar con este ejercicio para ponernos al día con los conceptos de autocorrelación espacial, que en general uno habla de dependencia espacial, pero hay varias maneras de medirla. Es de la misma forma como hablábamos cuando son varias las variables que estamos trabajando en el caso clásico de la independencia. Yo podría mirar si ellas se relacionan buscando su covarianza, buscando su coeficiente de correlación, o de pronto lo puedo hacer inclusive más descriptivo, comparando gráficos, a ver si los valores altos de una coinciden con los valores altos de otra, por ejemplo, si las mismas personas que tienen gran estatura tienen gran peso y así. Entonces, aquí vamos a ver algunas posibilidades, pero sin duda esta parte, como es exploratoria, como aún es descriptiva, pues cualquier idea que a ustedes se les ocurra es bienvenida y pueden haber muchas otras formas de analizar la dependencia espacial. Inicialmente entonces lo vamos a hacer de la manera más conocida, que es con el coeficiente de autocorrelación, y después vamos a ver que ese coeficiente de autocorrelación sí nos puede servir, pero existe una herramienta que es la que llamamos el semivariograma, que puede darnos algunas ventajas sobre el coeficiente de correlación. Bien, entonces en el esquema tenemos como la foto de la zona donde se tomaron las mediciones. Entonces, los puntos de muestreo son cada uno de estos. La separación espacial en el eje horizontal es de una unidad y la separación espacial en el eje vertical es de 2 unidades. No es que tenga que ser así, fíjense que lo hemos comentado, este es un ejemplo que puede ser raro, donde se toman de la misma manera de la misma separación las mediciones, eso es algo que podría ocurrir, pero no necesariamente ocurre, solamente esto de pronto en un sembrado donde cada tantos metros se siembra una planta, pero no es lo más usual. Entonces, pensemos que esto es como la foto de donde se midió para poder hacer los análisis estadísticos, para poder hacer gráficos. Digamos que esta no es la manera más adecuada de tenerlos, pero esto lo que sí nos permite es ver el mapa de cómo están tomadas las mediciones. Entonces, por ejemplo, podemos ver que acá en esa parte inferior pues no hay mediciones. Lo mismo acá. Entonces, recuerden que los métodos geoestadísticos son métodos de interpolación. Los métodos de interpolación no nos sirven de buena manera para extrapolar. Yo podría hacer una predicción en este lugar utilizando métodos geoestadísticos. ¿Qué pasa? Que en la medida en que yo me voy saliendo del borde hasta donde tengo mediciones, las varianzas de predicción aumentan. ¿Eso qué significa? Que las varianzas de predicción aumenten. Significa que cada vez entre más lejos está del conjunto donde sí se tienen mediciones, más imprecisa es esa predicción. Hay que creerle menos, por decirlo de alguna manera sencilla. Entonces, si nosotros vamos a analizar estas variables, diríamos, bueno, entonces ¿hacia dónde vamos a predecir si todo está lleno? No, ojo, no todo está lleno. Esto es parece lleno por lo que está escrito con números, pero fíjense que este es apenas un punto. Entonces, entre 4 y 5, que son las coordenadas horizontales, hay infinitos puntos para predecir. Lo mismo en el eje Y, entre 3 y 5 hay infinitos puntos para predecir. Entonces, un poco que no nos engañe la vista de que parece que esto estuviera lleno. No, aquí solamente hay unas pocas mediciones. Esto es de naturaleza continua, estamos hablando del contenido de potasio en el suelo. Entonces, evidentemente yo tendría que rellenar todos los espacios horizontales y verticales con muchas predicciones para poder hacer un mapa que más o menos me dé una buscando la variable potasio en esta región. Entonces recuerden, esto es continuo y entre cada par de ubicaciones así nosotros nos parezcan muy cercanas, hay infinitos puntos donde vamos a necesitar predecir. Ahora, este 1, 2, 3, 4 pueden ser milímetros, centímetros, metros, kilómetros, puede ser cualquiera de las medidas de longitud, entonces es solamente una representación.
Bueno, para poder hacer estos puntos, por ejemplo, encontrar la matriz de correlación, la matriz de covarianza entre la variable y las coordenadas geográficas, entonces no nos sirve pues tener los datos en esta representación. Entonces, en general, para cualquier análisis estadístico, vamos a tener que tener los datos en una representación natural como es una tabla, la coordenada X, la coordenada Y el valor de la variable medida en ese punto, la realización. Entonces, en este caso es potasio. Ya tenemos entonces las coordenadas y los valores de las mediciones. Entonces ya podemos hacer gráficos, podemos hacer cálculos sobre los datos incluidos en el problema. Entonces vamos a correr el primer punto, encuentre la matriz de correlación involucrando tanto las variables como las coordenadas geográficas y analice. Bueno, acá tenemos una sola variable. La matriz de correlación la encontramos aquí en datos, análisis de datos, matriz de correlación. Entonces rango de entrada, le vamos a seleccionar las tres variables. Está agrupado por columnas, le decimos que sí, efectivamente tiene rótulos en la primera fila. El rango que le vamos a dar de salida es, bueno, el lugar donde queremos que escriba la matriz. Vamos a ver qué ocurre, de pronto hay un punto. Bien, entonces, que tenía punto en lugar de coma, ahora sí ya podemos encontrar la matriz de correlación. Recuerden que esta matriz es simétrica, por lo tanto aquí en el Excel y casi en todos los programas ocurre que solo nos dan uno de los dos triángulos, ya sea el triángulo inferior o el triángulo superior. La diagonal obviamente es 1, estamos hablando de la matriz de correlación. La correlación entre las coordenadas geográficas no nos interesa, este espacio no tiene ningún significado estadístico. Este sí, el potasio muestra un coeficiente de correlación considerablemente alto con respecto a la coordenada geográfica horizontal. Con respecto a la coordenada geográfica vertical no muestra existir ninguna correlación, al menos de tipo lineal. Recordemos que el coeficiente de correlación mide la relación lineal entre las variables. Entonces vamos a verificar esto con los diagramas de dispersión. Y al verificar esto con los diagramas de dispersión, podemos ya proponer algún modelo de regresión adecuado. Bueno, entonces vamos a hacer el gráfico de dispersión entre la coordenada X y la variable de interés. Entonces aquí vamos a hacer un poco más concretamente la matriz de correlación. Vemos que efectivamente el potasio va en aumento a medida que aumenta la coordenada horizontal, mientras que el aumento o disminución, no importa hacia dónde nos movamos, de la coordenada vertical no muestra ningún efecto sobre el valor del potasio, ¿no? Entonces, podríamos pensar en correr un modelo de regresión donde solamente utilizamos el potasio como nuestra variable respuesta y la coordenada X como la variable explicativa. Entonces, corramos el modelo de regresión. Aquí en análisis de datos, regresión. El rango de entrada. Perdón, el rango de entrada X. El rango de entrada Y primero es la variable de interés, que es la variable que queremos explicar, y el rango de entrada X es la coordenada geográfica X. Inicialmente explorémoslo
lineal, pero posiblemente vamos a necesitar incluir un término cuadrático. Tiene rótulos en la primera fila, pongámosle ya un nivel de confianza del 90%, ya que el del 95% por defecto el Excel lo arroja, y pongámosle un rango de salida, pongámosle en una hoja nueva. Pidámosle los residuos estandarizados. Recuerden que esto es importante en la medida en que estamos buscando que el gráfico de residuales contra las coordenadas geográficas no tengan ahora ninguna relación, que muestren una media constante. Bien, entonces vamos a ver cómo nos funcionó. Esta es la curva de regresión ajustada, donde estamos mirando que las predicciones con el modelo son estas anaranjadas y estos azules son entonces los valores tomados por la variable potasio. Entonces, si vemos un poquito de dispersión al lado de cada uno, vamos a ver si con un término cuadrático eso mejora. Y fíjense acá lo interesante, el gráfico de residuales muestra claramente una forma de parábola, indicándonos que es muy aconsejable incluir un término de segundo grado en el modelo. Este gráfico de residuales muestra claramente cuando hay una función que no se está incluyendo en el modelo de regresión. Entonces vamos a pasar a involucrarle el x al cuadrado, porque hasta el momento no hemos logrado corregir el problema de la tendencia. Sigue apareciendo en el gráfico de los residuales. Vamos a repetir nuestro modelo de regresión, pero entonces ahora vamos a involucrar dos variables. Podemos crear aquí una nueva variable que sea x al cuadrado y vamos a explorar si es necesario incluir x y también x al cuadrado o si bastaría solamente con x al cuadrado. Todas esas cosas hay que explorarlas. Perdón, no hice nada. Ahora sí. Muy bien, entonces ahora nuestro modelo de regresión va a tener dos variables explicativas, x y x al cuadrado. El rango de entrada sigue siendo potasio, pero el rango de entrada y sigue siendo potasio, pero el rango de entrada de las variables explicativas es x y x al cuadrado. Bien, entonces vamos a ver si funcionó mejor esto. Exploremos la parte gráfica, que eso nos da una idea bastante aproximada de lo que está pasando. Fíjense que ahora se va más por el centro. Ya no pasa que hay algunos de estos pronósticos en el caso anterior que quedaban como muy a los bordes, sino que este va más por el centro, indicando en general un mejor pronóstico. Ahora vamos a mirar la curva, queremos mirar los residuales contra cada una de las variables incluidas en el modelo. Y la idea es que si ya logramos un modelo bastante bueno, un modelo aceptable, entonces en este punto podemos detenernos y tomar los residuales. Tenemos que mirar los residuales de los dos casos, de la variable x y de la variable x al cuadrado. Si ustedes se fijan, no se ve ya algo tan notorio como en el caso anterior, es algo mucho más repartido, ya como que se ve una franja. De pronto aquí hay una curva que uno podría pensar en incluirle algún término más, pero bueno, vamos a suponer que así queda bien en el trabajo práctico en el que hicieran cada uno de ustedes. Valdría la pena ver si de pronto incluyéndole el x al cubo puede acabarse. Fíjense que aquí hay una curva un poco notoria en el caso de ambos, o si metiéndole por ejemplo un término de interacción x y al cuadrado podría mejorar eso, pero esta regresión me parece que es bastante aceptable. Entonces ahora miremos los residuales de esta nueva regresión. Tenemos los residuales de esta nueva regresión, que son estos residuales. Los residuales estandarizados se utilizan dividiendo los residuales por su desviación estándar para que queden como
con la idea de que todo distribuye normal para que queden entre -3 y 3. Pero estos ya tienen entonces un procedimiento adicional. Nos vamos a quedar con los residuos. Esta variable residuos es la variable a la que le vamos a modelar la dependencia espacial. Por lo tanto, entonces lo que hacemos es sustituir por lo pronto el modelamiento de la dependencia espacial de la variable potasio por el modelamiento de la dependencia espacial de la variable residuos. Esta variable es la que es nuestro objetivo ahora. O sea que cuando vayamos a empezar a pensar en coeficiente de correlación y esas cosas, vamos a usar el resultado de los residuos. Si no hacemos este proceso previo y quedamos entonces trabajando con potasio, posiblemente este comportamiento de X nos haga ver el comportamiento en el modelo de correlación con esta forma cuadrática y nos desvíe un poco de la verdadera forma de correlación que tienen los datos. Entonces, aquí acabaríamos la primera etapa, que es la corrección de la tendencia, pensando que hemos logrado con estos residuos obtenidos en esta regresión donde tenemos como variables explicativas x y x al cuadrado, que con este modelo de regresión hemos logrado la corrección de la tendencia y hemos logrado que los datos tengan una media constante en la zona donde tenemos interés en estudiar el potasio, que es esta. Y diremos que ahora sí podemos considerar que podemos asumir que los datos son estacionarios en media. Claro, falta hacer otra cantidad de ejercicios que ustedes seguramente pues ya los han explorado, los han hecho. Aquí yo tengo un caso de la media y la varianza por columnas. Y esa es una de las formas de verificar si hay una columna rara o si hay una fila rara. Tendríamos que hacerlo. Bueno, ustedes seguramente trabajaron todo esto, lo hicieron por filas también y analizaron para ver cuál es la tendencia que hay, si es por filas o por columnas. Entonces vamos a ver estos resultados que nosotros hemos encontrado con los datos deberían ser coherentes con estos resultados que tenemos aquí. Vamos a graficar cada una de las coordenadas horizontales con su media y su varianza. Aquí pues lo estoy haciendo un poco rápido, pero a esto hay que dedicarle un buen tiempo para conocer bien los datos. Entonces, vamos a ver qué comportamiento tiene este gráfico. Y fíjense que es coherente con lo que nosotros analizamos. Nosotros acabamos de ver que el potasio tenía una tendencia en el eje X y efectivamente se ve. Aquí está de manera gruesa, de manera resumida, por decirlo así, porque este punto es el promedio de todos los punticos que teníamos ahorita en el gráfico inicial, que aún lo tenemos acá. Entonces, acá teníamos todos los puntos que fueron medidos en el lugar con coordenada X igual a 1. Acá tenemos la coordenada 1 y esta es la media. Entonces ahí vemos claramente la forma del gráfico, pero si se fijan, inclusive es que la parábola es en el comienzo, después ya casi que ni se nota, ¿no? Sobre todo al comienzo es que se ve bastante el cambio. Con la varianza no pareciera
ocurrir lo mismo. Si vemos este pedazo es más o menos constante, solo que al comienzo sí la varianza es muy alta, pero sería básicamente un punto, no sé, pues me parece que no se ve como una tendencia así muy clara. Entonces ustedes terminan de hacer lo mismo si no lo han hecho ya por filas y hacer todo este tipo de análisis. Si es coherente por filas, con lo que nosotros analizamos de la Y, no debe haber ninguna relación entre el potasio y los resultados de estas medidas estadísticas, promedio y varianza por filas. Podríamos hacer esto con la mediana si tuviéramos unos datos atípicos, por ejemplo, si tuviéramos algunas zonas como con valores muy altos o valores muy bajos de potasio, probablemente la media y la varianza no van a ser las mejores candidatas para hacer el análisis descriptivo. En ese caso, entonces, preferiremos la mediana y de pronto un cuartil 1, cuartil 3, y en lugar de la varianza probablemente preferiremos usar, por ejemplo, el rango intercuartil, cuartil 3 menos cuartil 1. En este caso no se nota, no se observan así datos atípicos, entonces no tenemos ese problema. Podríamos dividir la zona con alguna figura geométrica aproximada, entonces podríamos pensar en hacer cuadritos y explorar qué pasa con la media por zonas y más cualquier otra cosa que a ustedes se les pueda ocurrir. Estamos explorando si en realidad podemos o no pasar al siguiente paso y si ya definitivamente hemos modelado en el modelo de regresión todos los comportamientos que hubieran generado tendencia en la media. Acá tenemos un ejemplo de medición esperadora de la variable pH. Cuando hacemos los gráficos de la variable pH, obtenemos estos resultados y los coeficientes de correlación son cercanos a 0 ambos. Entonces este es un ejemplo donde no hay que hacer ninguna corrección de tendencia porque no hay tendencia. Entonces podemos explorarlo, mirar el coeficiente de correlación de la variable pH contra cada una de las coordenadas geográficas, verificar la observación que estamos haciendo con estos gráficos de dispersión y determinar que efectivamente en esta variable de una vez, sin aplicar ninguna corrección, ya podemos tener el supuesto de media constante. Entonces, si los resultados son como este, no tenemos necesidad de aplicar modelos de regresión y pasamos de una vez a calcular las medidas de dependencia espacial. Bien, entonces vamos con esta, vamos a hacer algunos ejemplos, solamente como por comentar lo que puede ocurrir en el caso de la correlación espacial. Yo aquí entonces tengo que pensar en el vector de rezago, así como pensábamos anteriormente en el tiempo. Y decíamos que si teníamos tiempo, 1, 2, 3, 4, 5. Y después, bueno, aquí tendríamos unas variables de interés y eso, pero me interesa la separación entre los momentos en el tiempo en que hay medición. Entonces yo pensaría en la separación entre el tiempo 1 y el tiempo 2, es una unidad. La separación entre el tiempo 2 y el tiempo 4 son 2 unidades. Pero esto solamente se mueve de manera lineal, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces no tenemos que pensar que si nos movemos hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y la derecha, el tiempo tiene este comportamiento. Muy distinto al caso espacial, porque en el caso espacial